El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, la emoción del reencuentro, como digo yo, después de un tiempito en el cual no los pude acompañar, pero que han quedado en la compañía del que pensó Vivir Más y Mejor, que es el doctor Jorge Gori, y que realmente, por lo que vi por internet, el programa, seguimos en la misma línea, que es darle a ustedes de un nivel de excelencia los conceptos elementales para el tema de la prevención oncológica. Le quiero mandar un gran saludo a alguien que me pidió que le dijéramos, que es al doctor Gustavo Bruno, que fue hasta hace muy poco director del hospital de Chivilcoy, que ve el programa todos los lunes y que me pidió que lo saludáramos. ¿Cómo le va? A mí, a usted bárbaro. Pero a usted le debe ir mejor. No veo por qué. Y porque 50 días ausente. No, 48, parece andaluz usted. 48. Usted es tano, no es. 48. No, menos. Bueno, Menos. Aparte como, lo extrañaba McCormack y entonces... Como se darán cuenta, él viaja, Lucas McCormack viaja, y el único que se queda soy yo. Y Lucas McCormack viaja, ¿eh? Sí. Bien. Todo bien. Todo bien, lo vi el programa, todo no me lo perdí. No, todo perfectamente bien, todo bien y bueno, extrañándolo un poco, pero tratando de amoldarnos a su ausencia. Le agradezco. Está todo pago. Está todo pago. Los otros días estuvimos hablando sobre cáncer del cuerpo, del útero, y yo le explicaba a nuestros queridos oyentes que el útero es como si fuera una perita y que la parte de arriba es el cuerpo, la parte de abajo es el cuello, que desemboca en la vagina. Y también hablamos de lo que ustedes conocen, que es el HPV, que son las infecciones virales que producen lesiones, algunas de ellas, no todas, que pueden evolucionar hacia el cáncer del cuello. El Papa Nicolau es para prevenir, es decir, para poder diagnosticar esas lesiones pequeñas. La vacuna es para evitarlas, pero hay posibilidades de distraerse. Hay gente que no se hace el Papa Nicolau, se distrae, se descuida o no sabe. Por eso estamos nosotros para decirle qué es lo que hay que hacer. Pero vamos a poner que haya gente que por la razón que usted quiera desarrolló un cáncer de cuello. Ya es otro el tema. Ya no es otro estadio, ¿no? No es la prevención. Ya estamos hablando de la enfermedad establecida. La enfermedad establecida tiene distintos tipos de evolución y distintos tratamientos, pero no es prevención. Entonces, para eso también lo invitamos el invitado de la vez pasada, que es un ginecólogo-oncólogo muy joven, pero experto, le han enseñado pero muy bien. Y nos va a hablar entonces de ese cáncer de cuello del útero. Bien, nos vamos entonces a la mesa con Lucas McCormack y con el doctor Federico Bianchi, que es el invitado que repetimos del lunes pasado. Ahí está, ¿eh? Bien, estamos de nuevo. ¿Cómo le va? Bien, contento de volver. Las rutinas son lindas. La gente a veces cree que la rutina no es linda. Es linda y la rutina de tenerte acá con nosotros de nuevo ¿Le parece? Está bueno. Yo me había olvidado de que alguien lo castigara.
Pero nos amigamos con el doctor. No. Más de la única verdad es la realidad, que él viaja, entonces... Viajan los dos. Bien. Te quiero comentar que en esa silla te podés hundir, ¿eh? Sí. Tenemos que pedir cambio de mobiliario. Tenés que pedir cambio de mobiliario. Bien. ¿Cómo le va, McCormack? Bien, contento de abordar un tema tan importante, ¿no? Porque si bien no nos involucra a los varones, es un tema que tiene que ver con una ubicación que involucra un órgano que es fundamental para la procreación, para el embarazo, así que realmente tiene una connotación muy, muy importante, no solo para la mujer, sino para la humanidad. Así que bueno, nuevamente el doctor Bianchi, como lo presenté la vez pasada, que nos habló también de otra variedad de tumores ginecológicos, que era la del cuerpo, como dijo Jorge. Hoy, bienvenido Federico de nuevo. Gracias por la invitación. Que son cosas diferentes, aunque sea el mismo órgano, son dos tumores totalmente distintos, con pronósticos distintos, etcétera. ¿Es muy frecuente el cáncer de cuello? Lamentablemente en nuestro país sí, es muy frecuente, y cuando hablo de nuestro país digo países subdesarrollados. Si vamos a los países desarrollados, el cáncer de cuello está número 11, 12. En nuestro país, en las mujeres, excluyendo el cáncer de mama, es el tumor más frecuente de la mujer. ¿Tiene que ver con lo que dijo Jorge, con una cuestión de desconocimiento o de desidia? Es una combinación de ambas. Políticas de salud pública que nunca se hicieron oportunamente, y la realidad es que realizando un buen Papá Nicolau, si bien el Papá Nicolau tiene sus defectos, pero es un método diagnóstico que en la realidad ha salvado muchas vidas. Si la mujer se hace religiosamente todos los años un Papá Nicolau, es muy difícil que uno llegue tarde. Y la vacuna, ¿no? También, que hemos hablado también, hemos pero eso dedicado algunos programas. Eso se introdujo la vacuna es fundamental. Poco, pero hoy no en día... obstante, la vacuna no te deja impune a no tener cáncer de cuello uterino, porque él cubre contra ciertos tipos, y hay otros que la mujer puede seguir teniendo cáncer de cuello uterino, por lo tanto debe continuar con los controles de Papá Nicolau. Fíjate vos tu pregunta, qué interesante que es. Qué casualidad que el cáncer de cuello se da en forma exuberante en los lugares donde hay pobreza, hay ignorancia, hay falta de escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que está relacionado con lo que yo digo, el descuido. No el descuido personal, sino el descuido del Estado. ¿Sí? Y un tema que tiene que ver claramente con Por supuesto que tiene que ver con políticas sanitarias. No con aquellas mujeres que estén con cáncer de cuello, que no, son víctimas de lo que somos todos. Estamos en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, ¿no? ¿Cómo se da cuenta la mujer que puede llegar a tener un cáncer de cuello? Esa mujer que no ha tenido sus controles adecuados. Generalmente consulta lo que decimos sinusorragia o sangrado postcoital, o generalmente muchas veces después de tener una relación sexual. Después de tener una relación, tiene un pequeño sangradito, menor o mayor a una menstruación, generalmente menor, pero constante. No siempre un sangradito después de una relación es un cáncer de cuello. No, claramente. Claro. Estamos hablando de la paciente que consulta por un cáncer de cuello uterino. Los motivos de consulta son feo olor, que ella note un feo olor en su flujo, o que tenga un sangrado postcoital o un sangrado espontáneo. Ya si consulta por dolor, generalmente son tumores un poquitito más avanzados, pero el motivo de consulta predominante es o feo olor o un poquitito de sangrado después de tener relaciones o espontáneamente. Sin dolor, en ausencia de dolor. En ausencia de dolor. ¿Y el médico cómo se da cuenta que esa paciente tiene un cáncer de cuello? Consulta al ginecólogo, el ginecólogo va a realizar un examen físico, el control anual, va a colocar un espéculo, que es ese famoso plástico que coloca el ginecólogo, y va a visualizar o una lesión pequeña. Es decir, el espéculo... Expliquémosle, no toda la gente sabe, muchos sí. Es un aparatito que se coloca en la vagina. Dentro de la vagina, y me permite una apertura de la vagina y yo poder visualizar directamente el cuello del útero, que como dijo el doctor la vez pasada, es la punta de la perita que sería el útero. Y ahí podemos ver una lesión muy grande o una lesión muy pequeña. Dependiendo del tamaño que tenga, es la posibilidad nuestra de realizar un tratamiento. Pero con solo verlo no me alcanza. No, es ver. Después realizar lo que se llama la colposcopía, que traducido es una lupa. Yo miro con una lupa el cuello uterino, y si tengo una lesión sospechosa o en el Papá Nicolau vino alguna lesión sospechosa, voy a hacer una biopsia dirigida. Con esa biopsia voy a tomar el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. En un sector que son 2 centímetros, ¿no? Es el trayecto del cuello uterino. El diámetro más o menos de un cuello uterino, dependiendo, ¿no?, si tuvo o no hijos, es de entre 2 centímetros a 4 centímetros 5, el diámetro, ¿no? ¿Y la longitud? 3 centímetros. 3 centímetros. Es muy chiquito, ¿no? La verdad no, pero los tumores pueden ser de distintos tamaños. Obviamente. ¿no? Pueden ser inclusive más grandes que el propio cuello.
Sí, por supuesto. O sea que hay de distintos tamaños. ¿Tiene importancia el tamaño? El tamaño es clave. Cuando digo clave hay un punto de corte en el cual te define más o menos entre si es quirúrgico o no es quirúrgico. El punto es 4 centímetros. Tumores menores a 4 centímetros son pasibles de tratamiento quirúrgico y después se verá o no de realizar un tratamiento, mientras que los tumores mayores a 4 centímetros hay que realizar un tratamiento que es quimiorradioterapia concurrente, pero no significa que la paciente, porque no sea quirúrgico, le va a ir pésimo. Hay tumores que pueden medir 5 centímetros, se les hace un tratamiento de quimiorradioterapia con intención curativa, no es que porque no se puede operar se terminó su posibilidad de que le vaya bien con el tratamiento. No, Pero es importante, ¿eh? Eso es muy importante para que la gente se dé cuenta que no solamente se curan aquellos que se operan. Y la operación, es una operación importante, es una operación de rutina, es una operación que la hace cualquier ginecólogo. ¿Cómo es esa operación? Es una operación importante y de rutina para un ginecólogo-oncólogo. Para un ginecólogo general a lo mejor es una cirugía más compleja, pero los ginecólogos que nos dedicamos puramente a ginecología oncológica estamos acostumbrados y es una cirugía que si vamos a medirla entre cirugía muy compleja, de mediana complejidad o baja complejidad, es entre mediana complejidad y alta complejidad. Ya ha cambiado, si nos ponemos hace 30 años, ¿no? Y hoy, ¿ha evolucionado la cirugía o sigue siendo la misma cirugía de siempre? La cirugía la describió el doctor Wertheim, vamos a decirlo en alemán, ya en el año 1890 y pico, junto con Schauta, que iban de la mano, uno hacía la vía por vía abdominal y el otro hacía por vía vaginal. Y es la misma desde hace 110 años, con la diferencia que en los últimos 15 años tenemos una posibilidad donde antes mujer, tumor de cuello uterino, perdía su órgano reproductor, el útero, y perdía la chance de tener hijos. En la actualidad, la paciente, dependiendo las características del tumor y del tamaño, puede conservar el útero, no el cuello. Vamos a llegar a eso, porque eso es sumamente interesante y es el gran avance de estos últimos tiempos. Pero además, otra de las cosas interesantes es que esa operación de Wertheim se puede hacer por vía laparoscópica. En la actualidad, sí, en el hospital alemán el 100% de las pacientes se hace por vía laparoscópica. Antes se hacía vía convencional, pero lo que siempre decimos, hay que utilizar la vía que mejor sepa el cirujano. Si es laparoscópica, mejor. La laparoscópica, para que se entienda, es por pequeñas incisiones. Una incisión en el ombligo y 2 vías accesorias, que son una especie de punción, por así decirlo, y 4 vías se realiza la cirugía laparoscópica. Obviamente, si se puede, es mucho menos traumática que la cirugía tradicional. La cirugía tradicional, el problema que tiene de recuperación es el dolor de la pared. El dolor de la pared no está. La pared abdominal. De la pared abdominal. Lo que es la cirugía que se realiza dentro del abdomen es exactamente la misma que si se hace por laparoscopía o si se hace abierta. Cirugía Hoy en día se reducen un poquito, las intervenciones no son iguales que la originaria de Wertheim, se reduce porque no tiene mucho sentido hacer esa intervención. Pero básicamente lo mismo. Ahora, hasta no hace muchos años, mujer que tenía un cáncer de cuello, se le sacaba todo el útero con todos los elementos que va incorporado en la operación que él dijo. Hoy, en los tumores chiquitos, en la mujer que no ha tenido hijos o quiere tener hijos, ¿qué posibilidades hay? Si el tumor es muy chiquitito, lo que se llama el microinvasor, que es el más chiquitito o el más inicial, se realiza lo que se llama un cono. Cono es, imagínense que tienen una pared y hay que tallar un cucurucho. Ese es el tratamiento definitivo y la paciente tiene el útero, tiene el cuello y lo único que se realizó fue una conización. Si el tumor es un poquitito más grande, cuando digo poquitito, hasta 2 centímetros, ahí se puede realizar una cirugía descrita por un cirujano francés, Darchan, en el cual se saca el cuello, se extrae el cuello del útero en su totalidad, junto con un tejido que tiene a los costados, y el útero se vuelve a unir a la vagina. Pero la paciente tiene posibilidad de tener hijos, que eso con anterioridad era impensado. La idea es preservar el útero, ¿no? Preservar el útero. Y obviamente el embarazo... cuerpo del útero. El cuerpo del útero. Y obviamente la parte de arriba de la perita. Le sacamos la parte de abajo. Y obviamente el embarazo se puede conseguir, pero con cuidados, ¿no? Y es un embarazo de riesgo, ¿no? Es un embarazo de riesgo, totalmente. Es una paciente que se va a embarazar, que no va a tener un parto natural, va a tener un parto por cesárea, pero va a tener un hijo, que antes no lo iba a tener. Es extraordinario. Me atrevo a decir que está todo correcto lo que usted dice, pero no es que se va a embarazar. Tiene posibilidades de embarazo, pero las posibilidades
disminuyen con esa intervención. No es lo mismo que si no hubiera tenido esa intervención. Sí, ¿sí? claro. Eso es claro. Pero existe la posibilidad de un embarazo, cosa que antes era impensado, ¿no? Y también creo que también está bueno para ahora meter un tema que es qué pasa con esa mujer que además de hacer una cirugía de cáncer de útero tiene que hacer quimioterapia o radioterapia. ¿Qué pasa con la masa ovárica, con los óvulos que tienen? ¿Se preservan, se pueden extraer o no? ¿Tiene impacto ese tratamiento sobre los ovarios? Un detalle es, si la paciente se puede realizar un tratamiento conservador, es porque después no tiene que hacer ningún tratamiento. ¿Sí? Si la paciente tiene que hacer un tratamiento posterior, como es la radioterapia, generalmente la función ovárica se anula. Y uno puede eventualmente sacar... Puede, sí, hacer una congelación de óvulos tranquilamente. Congelación de óvulos hoy en día se hace. Se sacan los óvulos, se congelan, se criopreservan. Pero no va a tener posibilidad de embarazarse ella. ¿Sí? Imagínate que el resto del útero, si hay que irradiarlo, también va a ser irradiado y después no queda un útero apto para albergar un embarazo. O sea que se pueden extraer los ovocitos, después se hará otra fertilización, pero no en ella. Pero si uno está preservando el útero, se supone que es para usarlo. Pero en general... La idea es, si yo voy a realizar un tratamiento conservador de la fertilidad y después tengo que hacer un tratamiento de radioterapia, el útero y el ovario de esa mujer que se lo dejé pierde su función. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo extraer óvulos, pero no implantarlos luego en esa misma paciente. ¿Sí? Está bien. Dos preguntas, una que creo que ya un poco la aclaraste al principio, para Mabel de Belgrano, para que el médico de este diagnóstico, qué estudios deben realizarse, y Vanina de Munro. ¿La obesidad es una causa o síntoma de esta enfermedad? ¿Es hereditario? La primera pregunta, el diagnóstico se hace a través de la sospecha clínica y subsecuentemente con la biopsia. Y la obesidad no, bajo ningún punto es un causal de riesgo, como así tampoco es una enfermedad hereditaria, como lo debe haber dicho el doctor Javich, es una enfermedad de transmisión sexual por un virus que se llama virus del papiloma humano. Sí, bueno, hay que aclarar que no es lo mismo que la del cuerpo que vimos la semana pasada. Son dos tumores totalmente distintos, aunque estén en el mismo órgano. Se comportan como si fueran de dos órganos diferentes. El carcinoma de endometrio sí puede estar relacionado. El de cuello es exógeno, viene de afuera, viene por una infección por HPV, como bien lo dijo. Por eso el cambio de incidencia en países desarrollados y subdesarrollados y el impacto en esto. ¿Y esto se da predominantemente en mujeres peri 40? Tiene dos picos, entre los 35 y los 40 y mayores de 55 a 60. Esos son los dos picos, se llaman de pico dual, coincidencia dual. Y el problema justamente en Estados Unidos, entre los 35 y los 40, aumentó el 31% la tasa de embarazos y en mayores de 40 un 51%. Es de ahí que el tratamiento conservador tomó tanto auge, ¿no? De intentar hacer la posibilidad de conservar el útero. Ese tratamiento conservador, que realmente es una cosa muy interesante, se hace en todos los centros, es una práctica habitual, es común en un centro ginecológico general. No, es una práctica de complejidad en la cual no tiene que estar solamente entrenado para eso, sino que tiene complicaciones, porque como bien dijo el doctor, no es que la paciente después se va a embarazar enseguida, ese cuello de útero que ya no tiene más va a tener un orificio que se puede cerrar, hay que controlarlo y la realidad es que se hacen muy pocos centros en Argentina y centros especializados en ginecología oncológica. O sea que no es para un centro común de ginecología general. Centros de ginecología oncológica, Bien. como cualquier cáncer. ¿Y se puede hacer por vía laparoscópica? Se hace por vía laparoscópica. De hecho, hay más o menos 2.500 casos reportados de este tipo de cirugías en el mundo, de los cuales el 60% se embarazó. Recordemos que de estos 2.500 casos serían 0 los que se embarazaban antes. Claro. El 60% se embarazó, 60-65, y 1.700 fueron por vía vaginal, un grupo minoritario fue por vía laparoscópica y el resto por vía convencional. Pero laparoscópica se hace y en el hospital en alemán se hace vía laparoscópica. ¿Y cómo toleran estos pacientes los tratamientos de radio y quimioterapia? ¿Son tratamientos muy agresivos? ¿Los pacientes que pierden el pelo? ¿Cómo es? No. El tratamiento, la radioterapia, obviamente depende qué centro vaya a hacer la radioterapia, no es lo mismo una radioterapia en un lugar que en otro.
la calidad me refiero a la radioterapia, y no, la quimioterapia es una monodroga y no hace caer el pelo. Monodroga me refiero a una sola droga que se administra, se da en manera conjunta con la radioterapia, es lo que se llama quimio-radioterapia concurrente, y la paciente no pierde el pelo. Bueno, eso es importante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la estética. Con la estética, los Total. cuidados, bueno, preservar el cabello. Más que siendo mujeres jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Por supuesto. Alicia de Caseros pregunta a los panelistas qué debemos saber, qué es lo fundamental que debemos saber sobre el cáncer de útero. Felicita por el programa. Y Jorge de Congreso, qué interesante esto, su exmujer no le dejó aplicarse la vacuna a su hija a los 11 años. Ahora con 17, ¿puede darse esa vacuna? ¿Está a tiempo? Sí, no, de hecho, en la actualidad la vacuna se puede dar incluso hasta los 56 años sin ningún problema. Obviamente estamos hablando de una vacuna que intenta prevenir la transmisión de un virus. Lo ideal es que la mujer no haya tenido contacto con el factor de riesgo que va a transmitir el virus, que es la relación sexual. Ahora, se la puede colocar tranquilamente, pero esa vacuna no va a prevenir. Si la hija ya tuvo la infección, va a evitar una reinfección. Sobre lo que ya se infectó, no va a evitar nada. Claro. Y probablemente, depende de la edad, te cubren o no te cubren el calendario. Si no está en el calendario, tenés que pagarlo, ¿no? O sea, la gente lo tiene que pagar. Hasta los 11 años, plan de calendario de vacunación nacional. O sea, en este caso de la consulta, seguramente va a haber que pagar. Lo que debe ser una vacuna debe estar alrededor de los 2.000 pesos, 3.000, no sé si hay que hablar en pesos o en dólares hoy. No sé la cómo dosis es. Estamos hablando. Pero ¿no? la dosis. Son 3 dosis. Son sí, 3 dosis. Dependiendo la edad. 3 o 2 dosis. Bueno, tiene un costo. Sí, tiene un costo que es el costo de que me olvidé, el costo de que no supe, el costo de que no me informé. Me llamó la atención lo que dijo Federico de la incidencia en Argentina, ¿no? De la cantidad de casos. El cáncer de cuello es muy grande. En el mundo, más o menos 550.000 casos nuevos por año, de los cuales el 80% ocurren en países subdesarrollados. Y hay cifras en Argentina que te hablan del impacto cultural. Por ejemplo, no sé, asumo yo que la alfabetización en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, es mayor que en el resto del país. Total. Y ahí hay mayor incidencia, por ejemplo, de cirugías de cono, que son más estadios más iniciales, versus el interior del país. De hecho, la incidencia de Argentina, en toda la Argentina, si hablamos de Capital Federal, es parecido a Estados Unidos, y si vamos a Formosa es parecido a África. Sí, hay una gran disparidad en cuanto a la incidencia del cáncer de cuello uterino. No, bueno, mucho trabajo para hacer, ¿no? Educación, prevención. Para que tengas una idea, Lucas. Tenemos que salir los médicos al interior y sí, educar. salimos. Sí. Después, si querés, hablar un poquito de eso. En una población cerrada, como son las socias del Hospital Alemán, es rarísimo el cáncer de cuello. Lo que sí es muy común son las lesiones muy iniciales que se tratan, pero el cáncer de cuello hay, pero muy poco, porque es una población cerrada, muy controlada, donde se hacen un Papá Nicolau permanentemente y tienen sus médicos permanentemente. No así cuando nos vamos al noroeste del país, donde no vieron nunca un médico, entonces la situación cambia. ¿Hacen movidas hacia el interior? Sí, los residentes viajan todos los años a Salta y hacen campañas en Papá Nicolau, sobre todo, ¿no? Ah, sí, hacen campañas de prevención allá y tienen organizado a través de ONGs Tal cual. para viajar al interior del país. Muy importante eso, muy importante. Yo creo que, bueno, así como hay problemas, probablemente el viaje del ginecólogo al interior del país tenga que ver con el cáncer de cuello, el cáncer de mama, un montón de patologías prevenibles, ¿no? Que creo que hacen al combo de lo que es Totalmente. los controles en la mujer y la prevención y el diagnóstico temprano, ¿no? De hecho, nosotros operamos bastante cáncer de cuello en el Hospital Alemán, pero no son pacientes cautivas del Hospital Alemán, son pacientes que derivan al Hospital Alemán para operarse. Lo que te decía recién, no son población propia, sino que vienen porque es un centro de derivación, ¿cierto? Romina de Devoto, existen tratamientos, ¿cuáles son? Muy bueno el programa, recién lo engancho. Carolina de Palermo, ¿cuáles pueden ser las causas de esta enfermedad? Bueno, pregunta: edad, menopausia, antecedentes familiares. Sacamos los antecedentes familiares, la edad no, simplemente que hay incidencia entre tal rango y tal rango. Menopausia, dice. No se relaciona. Para nada. Como dije, hay 2 picos de incidencia y un dato que es fundamental en cuanto a la edad.
la edad de inicio de relaciones sexuales y el número de parejas sexuales va a aumentar la probabilidad de riesgo de infección por HPV y por esto de HPV de alto riesgo y que pueda producir cáncer. Pero también, si bien no está descrito, en la posmenopausia ha aumentado, tiene ese pico, que su relación no está bien clara, pero puede ser por el número de divorcios, por el Viagra, pueden ser muchísimas cosas que antes no se hacían. El cáncer de cuello está relacionado con el número de parejas sexuales que tiene la mujer. Es decir, si una mujer tiene, sin hacer ningún juicio, tiene mucho intercambio de parejas sexuales, la posibilidad de tener cáncer de cuello es directamente proporcional. En una mujer que es monogámica, el marido es monogámico y que no haya tenido ninguno dos de los dos. Se reduce notablemente. No, es cero. Sí. No hay prácticamente posibilidades de eso. Gracias por venir, realmente muy didáctico y bueno, esto que dijiste al principio y me quedó repicando, ¿no? Todo el tema de la educación, la información, la comunicación. Es trascendental en esto. Y cómo influye para evitar males mayores, ¿no? Gracias por venir, bueno, no Gracias será la última, última, me imagino, muy didáctico, muy claro, y usted ya sabe, es vivir más y mejor, pero fundamentalmente para usted, para que usted viva más y mejor. Nos volvemos a ver el próximo lunes en vivo por esta señal. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.